con todo esto de la espiritualidad New Age, en la que siempre buscamos algo fuera, nos perdemos. Ahí entra en juego nuestro ego espiritual. Y claro, sigues estando en el mismo círculo de miedo. El habitarse a sí mismo parte de la base de que la respuesta nunca jamás está fuera. La respuesta siempre está dentro. Para mí el cambio de conciencia es simplemente que estamos hartos de promesas que no se cumplen en cuestión de encontrarnos mejor, de encontrar la paz, que hemos hecho 800.000 millones de cursos, que ya no te estoy diciendo el dinero que yo me he gastado, para encontrar mi paz y qué lejos estaba de ella, que estaba en mí. Entonces, encontrarla para mí, la nueva conciencia, es encontrar ese vacío interno que se llama conciencia. No es algo que esté fuera, tampoco. La conciencia es algo que está dentro. Vivimos en una época donde buscamos respuestas por todas partes, en la mente, en la información, en el hacer constante, pero cada vez más personas sienten que aún entendiendo muchas cosas, algo dentro sigue muy desconectado. Y si la transformación que tanto buscamos no estuviera en pensar diferente, sino en aprender a habitar nuestro cuerpo de una nueva forma. Hoy vamos a hablar de un enfoque que une conciencia, cuerpo y presencia, de escuchar los síntomas como mensajes, de soltar la autoexigencia y de recordar que el cuerpo no es una carga, sino un lugar donde la vida, la conciencia y el amor pueden encarnarse. Y vamos a profundizar sobre este tema con Raquel Sanz, que nos visita hoy desde Huesca. Ella es guía de conciencia encarnada, método maestra esencia, es acupuntora, biomagnetismo, reflexología, osteopatía y fundadora, como no, de Izumi. Le vamos a dar la bienvenida a Raquel Sanz hoy en Nueva Humanidad Televisión. Raquel, bienvenida. Gracias. Gracias por hacer unos pocos de kilómetros para llegar hasta aquí al plató de Barcelona. Nada está ni lejos ni cerca. Tienes un gran abanico de herramientas que ofreces desde hace muchos años, Raquel. Te has formado bastante en diferentes disciplinas. Sí, no paro, ¿eh? Eso, dijéramos, es lo que más hago, lo que has dicho, ¿no? Es en lo que trabajo cada día, pero no paro de formarme, ¿no? Porque tengo como un interés de comprender el cuerpo humano, pero sobre todo la psique a través del cuerpo, que es la cuestión que más, en lo que más me estoy formando, ¿no? Raquel, hablas de que la nueva humanidad no nace de nuevas ideas, sino de una nueva forma de habitar el cuerpo. ¿Qué significa realmente habitar el cuerpo? Bueno, pues es que con todo esto de la espiritualidad New Age, ¿vale?, en la que siempre buscamos algo fuera, ¿vale?, nos perdemos. Ahí entra en juego nuestro ego espiritual. Y claro, sigues estando en el mismo círculo de miedo. Entonces, el habitarse a sí mismo parte de la base de que la respuesta nunca jamás está fuera. La respuesta siempre está dentro, ¿vale? Entonces, para mí, una nueva humanidad significa que haya, como todo el mundo está hablando, la época del New Age, sobre un cambio de conciencia. Para mí el cambio de conciencia es simplemente que estamos hartos de promesas que no se cumplen en cuestión de encontrarnos mejor, de encontrar la paz, que hemos hecho 800.000 millones de cursos, que ya no te estoy diciendo el dinero que yo me he gastado, ¿vale?, desde hace 26 años que estoy en este mundo, para encontrar mi paz y qué lejos estaba de ella, que estaba en mí. Entonces, encontrarla, para mí, la nueva conciencia es encontrar ese vacío interno que se llama conciencia. Para mí la conciencia no es algo que esté fuera, tampoco. La conciencia es algo que está dentro. Dentro. Sí, muchas personas, lo que comentas, tienes razón, Raquel, ¿no?, que han hecho o están intentando manifestar, ¿no?, y se enfadan con el universo porque no manifiestan lo que pretenden, ¿no? Y ahí ese enfado que tú comentabas hace, ¿no? Claro, tú que buscan, ¿no? Claro, tú imagínate que tú vas a un curso de meditación y te hablo de algo que ya es bastante más elevado. Yo tengo un templo budista al lado de donde yo vivo, yo he ido a hacer muchísimos cursos de meditación. ¿Cómo vas a hacer
meditación a una persona que tiene un sistema nervioso desconectado. Es inviable, es imposible. Tú imagínate las horas y las horas, o sea, hay lamas budistas que se pegan toda su vida intentando meditar. De hecho, hay 3 años, 3 meses y 3 días para formarse en meditar. Y como tú, una persona que dedicas 12 horas de tu vida a trabajar, a los niños, aquí y allá, pretendes meditar. Es inviable. ¿Por qué? Porque no puedes desconectar la mente. Y ahí está la clave. La clave siempre es el sistema nervioso. Y con un cortisol disparado, además. Bueno, pero ¿no? es que tú imagínate que tú tienes un pensamiento, sea consciente o inconsciente, ¿vale? Eso produce una descarga eléctrica, directamente va a tus glándulas, que generan unas hormonas. Esas hormonas pueden ser de serotonina, de amor profundo, ¿vale? Pero pueden ser de cortisol. Tú imagínate cuando tú estás viviendo una situación que para ti es en lucha, ¿vale? Estás buscando algo fuera que te calme esa lucha, ¿vale? Cuando la respuesta está en que tú tienes que bajar el sistema nervioso y conectarte contigo, con ese vacío de tu mente, que baje la mente y se conecte al cuerpo para poder estar en calma, para sentirte seguro. Porque ¿cuál es el problema que hay ahora en esta sociedad? Que vivimos siempre en desconfianza profunda, en una inseguridad absoluta. Vivimos pensando que nos va a faltar el dinero, pensando que no nos va a completar la persona que está a nuestro lado. Siempre vivimos con esa inseguridad. Eso es lo que genera el cortisol. Y eso es lo que nos desconecta del cuerpo. ¿Por qué? Porque vives en tu futuro, constantemente pensando en tu futuro. No estás en el presente. Pero es que la mente nunca está en presente, siempre está o en pasado o en futuro. A nivel inconsciente tú siempre vuelves al recuerdo, ya sea corporal o ya sea lo que sea, con tus creencias, vuelves a tu pasado y lo proyectas sobre el futuro. Entonces, tu mente nunca está en presente. El que está en presente siempre es el cuerpo. Pero el cuerpo se tiene que quejar, se queja constantemente con la enfermedad. ¿Por qué se queja? Porque si tú estás o en el pasado o en el futuro, es que el cuerpo te dice, que estoy aquí, hazme un poco de caso, escúchame. Para ya de estar en el futuro, para ya de estar en el pasado, aquí. Y cuando no grita el cuerpo, Raquel, grita el alma también. Hombre, claro, para mí alma es cuerpo y mente a la vez. Entonces, imagínate, claro, claro, la diferencia para mí, hay mucha diferencia entre alma y espíritu, no hay que separarlo, que está todo unido. Sí. Durante mucho tiempo, Raquel, se ha visto el cuerpo como algo que se enferma o falla, y tú dices que no es el problema, sino el portal, cómo cambia nuestra vida cuando entendemos eso. Claro. Como portal. Mira, yo trabajo con personas enfermas, porque mi centro es de terapias y vienen con un dolor, con una contractura, con un problema de hígado, con un problema de vértigos, con un problema de... Yo trabajo con eso, ¿vale? En mi centro de terapias. Y yo me di cuenta que las personas que más venían, ¿vale?, eran las personas que más miedo tenían a enfermar. Fíjate. ¿Por qué? Si tú estás en el futuro, tu cuerpo dice, a ver, ¿y qué proyecta? Pues enfermedad, ¿no? Entonces, el cuerpo se está quejando de que no estés presente, de que vivas desconectado de la vida. O sea, la vida es muy simple, la vida es. La vida es eso que pasa mientras tú estás haciendo otra cosa. Pero tienes razón que vivimos muy en el futuro y en el pasado, Raquel, totalmente. No, es que la mente siempre en un momento, otra vez vuelves a estar en el futuro y vuelves a estar. Entonces, este examen de conciencia que hablaba Jesús, ¿vale? Porque a mí me apasionan los profetas. Yo soy gnóstica, no creo en ninguna religión, ¿vale? Pero me apasionan y leo muchísimo sobre profetas, porque digo, es que eran sabios, algo tendremos que aprender de ellos, vamos a saber interpretar, no lo que nos interesa o lo que nos han dicho, ¿no? Vamos a tener la mente... Gracias a Dios, yo soy de una familia atea, entonces yo vengo en blanco, vengo virgen a esto. Y eso me hace ayudar a comprenderlos desde otro punto, sin esas creencias debajo. Sí, porque no las tienes. No las tengo. No te has creado una familia religiosa. Exactamente, no las tengo. Entonces esas creencias ya no están en ti. Exactamente, entonces puedo pensarlo con una mente más neutra. Entonces, como decía Jesús, ese examen de conciencia no es otro que el pillarte, que el decir, ostras,
Ahora estoy pensando en qué va a ser de mi hija dentro de 20 años. O sea, yo qué sé qué va a ser, si no sé qué es lo que nos va a llevar la vida en 20 años. Pero es que no lo sé ni a 6 meses. No existe, no ¿Tú existe, te imaginas Raquel. Venezuela que hubiera, ahora mismo en el momento que está viviendo, pensara en 20 años? No pueden. Piensan en 1 mes, en 3, en 6. Pero, ¿y por qué nosotros, que se supone que somos el primer mundo, estamos pensando en 20 o en 30 años? Yo trabajo con muchísimos adolescentes. Bueno, adolescentes. Trabajo con sus padres, ¿vale? Pero luego me mandan a sus hijos. Es curioso. Y sus hijos tienen 17, 18, 19, 20. Y hay un problema muy común en ellos. Y es que como nuestros padres nos han enseñado a no, tú tienes que hacer una carrera, tienes que forjarte un futuro, nosotros ya hemos pensado en un futuro de para toda la vida, ¿no? Nosotros criamos a nuestros hijos así, sin querer. Entonces, tú imagínate que estos niños que no saben, si sale uno que no sabe ni lo que quiere hacer con su vida, qué desastre es su cabeza. Pues no lo sabes. ¿Por qué te tienes que poner una meta a 20 años? Ponte una meta a 3. Y luego hay que mirar también si lo que siento va con lo que estoy haciendo. Bueno, pero igual tampoco tiene eso nada que el ver. camino te lo va dando. ¿Tú te crees? Yo empecé estudiando peluquería. De peluquería estética, de estética osteópata, de osteópata medicina china, de medicina china coach emocional, ¿sabes? O sea, ¿quién me iba a decir a mí hace 25 años que yo iba a saber lo que sé ahora? Nadie, ¿eh? O sea, el camino se hace, se abre al andar, ¿sabes? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues tú camina, porque en la vida lo único que no cambia es que todo está en constante cambio. ¿Por qué tengo que ser yo médico toda la vida? ¿Por qué tengo que ser yo terapeuta toda la vida? Cuando me preguntan qué es lo que eres, ni lo sé, pero es que tampoco me importa qué soy. Tienes que tener ciertas etiquetas para saber un poquito defenderte, bueno, pero que no son necesarias, ¿no? Tienes que tener ciertas etiquetas para el mundo, porque correcto. El mundo te lo pide. Para estar 3D. ¿No? Para estar aquí, sí. En esta entrevista tú me preguntaste si tú qué eres. No. Y entonces yo te dije, bueno, pues soy esto. Pero hago biomagnetismo, sí, hago guía de conciencia encarnada. Pero intento que cada vez eso me defina menos. No sea mi identidad, porque si tú te anclas a esa identidad, no, yo soy la terapeuta. El problema es que si tú dices que yo soy la terapeuta o yo soy el médico, ¿vale? Por otro lado, hay una obligación de salvar a otro. Y ahí nos perdemos. Ahí entra el ego espiritual. Y ahí nos perdemos. Yo no salvo a nadie. El cuerpo tiene una capacidad increíble de autorregenerarse. Brutal. Yo lo único que hago ahora, los últimos años de terapia, es estar presente. Porque si yo estoy presente delante de ese cuerpo, por mucha teoría que yo me sepa, por mucho que yo sepa de todo, si yo estoy presente y no me creo su película, ¿sabes? Simplemente estoy presente, dándole amor, dejándome llevar, sintiendo mi vacío, yo vibro diferente. Y si yo vibro diferente, como un diapasón, la otra persona, como ese diapasón que tú pones y vibra, y el otro lo pones al lado y vibra igual. Porque la realidad es que estamos creando una sociedad muy independiente, que somos muy individualistas, cuando realmente no vamos a evolucionar de manera individual, se evoluciona de manera colectiva, siempre. Así es. Y eso es lo que se nos olvida, eso es lo que se nos olvida y no se nos puede olvidar. Entonces, cuando tú eres presencia, el otro se autorregula solo, se regula su sistema nervioso y se regula él. Raquel, hay personas que están sintiendo bloqueos, tienen ciertas enfermedades crónicas y lo están viendo como un error del cuerpo. Esto habría que cambiar este concepto de no verlo como un error, sino como unos síntomas de una lectura. Bueno, es que tú piensas que los laboratorios farmacéuticos han hecho todo su trabajo, ¿no? Con eso. Incluso la medicina alopática a mí me fascina, ¿eh? Quiero dejar claro que a mí la medicina alopática me fascina. Que tiene su función también. Tiene su función y tiene unas determinadas mentes que va muy bien esa función y tiene también unos diagnósticos que son la pera limonera, o sea, a mí me encanta, ¿sabes? La medicina alopática. Yo cada día tengo más médicos en mi centro. ¿Que vienen a tratarse sí, o a pedirte? Que vienen a tratarse. Qué bueno. ¿Vale? Porque comprenden que nosotros somos un todo y ellos están limitados, porque a ellos no les enseñan sobre la salud, les enseñan sobre la enfermedad. El síntoma. Y esta es la realidad.
¿vale? O sea, tú le dices a un médico, y yo recuerdo que hace poco una de las chicas que viene, que es doctora, a mi centro me dijo, buah, ¿sabes qué? El fin de semana que viene tengo un curso de prevención de enfermedades cardiovasculares. Le digo, buah, pues cuando yo te escribo y me dices a ver qué hay de prevención. Y la llamo y me dice, bueno, Raquel, pastillas. Y dije yo, ¿en serio? O sea, dije, ¿esa es la prevención? No, perdona, o sea, hay muchísima más prevención, regulación, el sistema nervioso central, trabajar el sistema vestibular, calma, calma. Lo rápido son pastillas. ¿Sabes? O sea, Lo rápido son pastillas. pero digo, la alimentación es muy importante, es todo, ¿no? Es un todo. Un conjunto. Un conjunto de cosas, o sea, ¿por qué no entiendo nada muchas veces, pero a la vez me alegra que haya cada vez más personas que piensen, ¿no? Lo que pasa es que ellos, como no están dedicados a cosas en general, ¿no? A un todo, y estudian por particularidades, por ejemplo, el cardiólogo o el oncólogo trabajan así, el tema es que muchas veces se pierden y dicen, no, esto es una enfermedad de estrés, pero ahí se quedan, no hay más. ¿Pero qué estrés? Y yo estoy en separan, casa... ¿no? Todo el cuerpo lo separan. Sí, y lo claro. dividen. Cuando somos un todo, Exacto. conectados a una fuente No, pero divina. cada vez hay más, gracias a Dios, hay mucha más gente que piensa que somos un todo y derivan, ¿vale? Pero el problema es que el sistema no funciona. Entonces, si tú derivas, por ejemplo, a un psicólogo, pero tienes 8 meses hasta que llegas al psicólogo, ¿no? Es como que no... Que hay un ahí hay un vacío, ahí estáis ¿no? vosotros, ¿no? Los terapeutas. Ahí estamos nosotros, sí, ahí entramos nosotros para acompañar. Yo siempre digo que nosotros somos medicina complementaria, pero en realidad lo que tratamos es el corazón, ¿no? Pero a nivel alma, ¿no? Mente y cuerpo. A nivel holístico. Sí. Raquel, ¿y has tenido, imagino, pacientes con enfermedades crónicas? Sí, sí. ¿Y has podido ir a la raíz de esa enfermedad crónica? La enfermedad crónica viene, pues eso, ¿no? De tener un sistema nervioso descompensado, ¿vale? O sea, tú imagínate que nosotros, a través de esos pensamientos que generan esa electricidad, ¿vale? Generan esa electricidad y se supone que tendrían que entrar en coherencia con la energía que genera el latido del corazón, que es la magnética, y entonces hacer una electricidad electromagnética. Cuando eso no está en coherencia, porque tú estás en futuro y tienes muchísimas más descargas eléctricas que magnéticas, hay una descompensación, ¿vale? Cuando existe esa descompensación es cuando se crea una patología. ¿Vale? Por eso es muy importante lo que digo, trabajar el nervio vago, el sistema nervioso central. Vas a la raíz total para erradicar esa enfermedad crónica que tanto se sufre y tanto duele, porque hay personas que lo están pasando muy mal. Sí. Cuando se cronifica una enfermedad, ¿no? Sí, sí, claro. Y pero todo tiene cualquiera. una raíz emocional. A ver... ¿Dirías que sí? Que tiene toda una yo raíz estudié emocional. psicosomática clínica con un doctor, con el doctor Salomón Selam, que para mí es una eminencia. Y él siempre decía que todo tenía una raíz psicoemocional, pero hay muchas raíces. No solo ¿vale? psicoemocional, ¿eh? Sí y no, ¿vale? O sea, sí que hay una raíz de una base de unas creencias, pero también hay imagínate que tú tienes una perspectiva tuya de tu vida, ¿vale? Esto se me da mucho en sesiones online, y es que para ti tu vida perfecta sería pues, ser padre, tener 2 hijos, que mis hijos estudien una carrera, sin problemas, ¿sabes? Y que luego se coloquen bien y tal. Cuando algo de eso falla, ¿vale? Algo de eso falla, pero no en sí porque te puedes separar bien, puede ser que sea algo que la vida lo coloque enseguida, ¿vale? Pero tú ya no tienes esa idea y dices, jo, la vida me ha fallado, ¿vale? O sea, que no es solo emocional, también es mental. Decir, ¿cómo quiero yo controlar mi vida? O sea, hay mucha gente que intenta controlar la vida a través de la mente. Y la mente, la vida no se controla. La vida es... Fluye. La vida es vida, ¿sabes? Ni más ni menos. Entonces, es que muchas veces cuando tú... No, es que me encantaría tener la casa así, perfecta. Me encantaría que en el trabajo todas las personas que trabajan para mí fueran perfectas.
es que... La vida así no es. Pero escucha, pero es que esto se da en el 99% de las personas. Yo me pillo muchas veces Nuestro a mí ego misma. pide, ¿no? Raquel constantemente está pidiendo, está jugando. ¿Pero realmente quieres eso? Hombre, es que ese es el tema. No, pero aparte es que no son ni conscientes que están intentando controlar. Cuando tienes la casa o el coche, pides otra cosa. Sí, sí. Y luego otra cosa. Claro. Y luego otra. El ego es incansable. Siempre Claro. está pidiendo... Pero no solo es que pida, es que tú lo vives como una necesidad. Que no lo es. Que no lo es, ¿vale? Entonces, como tú lo vives como... No es pedirlo es normal, es la evolución, ¿sabes? O sea, claro, todo el mundo quiere evolucionar. Cuando vienen a un centro de terapias es porque quieren mejorar. Cuando uno se plantea hacer unas sesiones 1 a 1 online es porque quiere mejorar, pero no controlar el resultado. El tema es el control del resultado. Y en tiempo, además, limitado, lo quieren. Claro. Entonces, a ver, eso es imposible. O sea, imposible. O sea, todo, vamos, lo mismo que te decía antes, ¿no? Que incluso Buda, Jesús, lo pasaron muy mal en sus noches oscuras del alma. O sea, no fue un día para otro, no fue que esto, mira, estoy iluminado. No, para mí la iluminación no es calibrar en 1000 hercios de casualidad, ¿sabes? O sea, para mí la iluminación pasa por encontrar muchísimos más momentos de vacío, ¿sabes? Y el vacío nos da terror, terror. Lo llenamos de todo. Porque es incontrolable el vacío. No, porque es algo que nosotros no conocemos. No es que sea incontrolable, es que sabemos que queremos buscar paz, ¿no? O sea, queremos estar en paz, pero, ostras, a una persona que tiene un sistema desregulado desde pequeño, ¿cómo le dices? Y luego, si quieres, te contaré mi historia para que entiendas. Sí, porque ¿vale? tú tuviste una transformación en toda brutal, regla. claro, pero todo con todo esto que te estoy contando, ¿sabes? O sea, yo nací ya enferma, mi madre... Bueno, ya antes de nacer, mi madre, se murió mi abuela estando mi madre embarazada, con lo cual imagínate su madre lo que debió de ser para ella, ¿no? Luego yo nací enferma, claro, ¿cómo voy a nacer? Más que enferma, si mi madre había pasado un duelo conmigo dentro, ¿sabes? 3 operaciones, imagínate la inseguridad que yo viví de bebé, de repente estar en una incubadora, de repente 3 operaciones, estar sin mamá, sin papá, o sea... Imagínate que ya cómo estaba mi sistema nervioso ahí. Luego mi madre, a raíz de todo esto, lo fue como acumulando y cuando tenía yo 3, 4 años ella se desmayaba. En aquel momento no se llamaba ansiedad, ni depresión, ¿vale? Porque yo tengo 43 años. Pero en ese momento yo veía que mi madre se iba, mi padre trabajaba fuera y yo veía que la seguridad más grande que yo tenía, que era mi madre, de repente se desvanecía. Para mí era que se moría. Entonces imagínate qué inseguridad, ¿no? Después viví abusos, después acoso escolar, ¿vale? Y después me casé muy joven porque pensaba que en eso estaba tu salvación. mi salvación, ¿no? Mi felicidad. Error, me separé al año. Todo esto es como ¿no? Como, fíjate cómo estaba mi sistema nervioso. Yo estuve muy enferma durante años, siempre estaba enferma. Siempre, hasta que me di cuenta, dije, a ver, estoy buscando siempre fuera, es lo que hemos empezado la conversación, ¿no? Estoy buscando siempre fuera la paz, pero es que la paz yo sé que está dentro, ¿no? Algo me decía que la paz estaba dentro. Mirabas fuera y culpabas también afuera, claro, a los demás. por supuesto. Y tú no eras nunca... No, yo siempre sí. me he sentido muy culpable y mucha vergüenza. Las personas que hemos sufrido abusos, todas tenemos ese problema de víctima, pero no desde el que los demás me hacen, sino de culpa y de vergüenza, ¿vale? Lo llevas. Y vergüenza con el cuerpo y desconexión de tu cuerpo. Imagínate que para sobrevivir en un abuso lo que haces es desconectar tu cuerpo, ¿sabes? Lo desconectas. Tremendo es lo que viviste, Sí, Raquel, y aquí sí, estás hoy y aquí con una luz y estoy. un brillo increíble y con una vibración muy alta. Sí, Así te claro. percibimos. Pues claro, porque hay que ver y ahondar en todas tus creencias, ¿no? en todo eso que te saca de tu línea, ¿no? de tu equilibrio. Es curioso porque yo estudié medicina china, cuando mi hija al nacer solo hacía que llorar. Imagínate, un sistema nervioso de una madre desconectada, pues una hija desconectada, no hay más. Y yo veía que
que la niña solo hacía que llorar, que no comía, bueno, fue creciendo, yo decía, esta niña no aprende lo mismo, bueno, mi hija es autista de alto rendimiento, o sea, fíjate, mente y cuerpo desconectado. O sea, la emoción es inmensa en ella, un miedo, una sensación de inseguridad por todo, ¿vale? Y la mente, claro, tiene menos potencia en ella que las emociones. O sea, ha habido que trabajar muchísimo su cuerpo, ha habido que volverla aquí, ha habido que obligarla. Yo le digo que no se tiene que tatuar amor de madre, sino mi madre me obliga muchas veces, que es así muchas veces, para que venza esos miedos y para que vea que la vida es segura, ¿no? Dice que esto viene de tu madre, de ti Ya y ahora lo de ves. tu hija, ¿no? Y ahí fue cuando ya dije, esto hay que... Y no sabemos si cortarlo. después de tu madre incluso hay ancestros también que vivieron situaciones similares. No sé si sí lo has y podido no. Es que indagar. sí, claro, cuando estudié psicosomática clínica tengo el árbol de 6, 7 generaciones, pero Guau. realmente no importa porque el que lo está viviendo eres tú, ¿sabes? ¿Qué más te da saber si tu abuela lo Bueno, vivía? si lo puedes sanar en esta vida, lo puedes hacer tú, claro. que es lo que has hecho, Raquel, Claro. has cortado ya esa, Bueno, esa no rama, del todo, o se ¿no? supone, Porque ¿no? estamos aprendiendo. Pero claro, o sea, tú imagínate, ¿a mí qué más me da que fuera de mi abuela? Pobre mujer, ¿no? Que haría lo que pudiera, vivió una guerra con 4 hijos. Era otra época muy diferente a la Muy nuestra. distinto, no podemos compararlo. Ni comprenderlo Ni tampoco. comprenderlo, solo podemos amarlo y agradecerlo, porque gracias Sí. a ellos estamos aquí. Para mí eso es fundamental, pero la parte es lo que me toca a mí, lo que yo tengo aquí que aprender. Mi madre tiene 80 años, mi madre no va a aprender si no quiere ahora. Puede aprender, igual no, pero yo sí estoy en deber de que tengo la inteligencia, tengo la emoción y tengo el cuerpo para poder gestionarlo. De sanar Entonces, todo eso y acabar ahí yo, tu generación. y luego a para mi que no hija, continúe tu hija, claro, pero que no mi hija continúe. lo puede continuar, yo en eso no tengo el control porque la vida es la vida, pero yo le No, voy a pero dar muy todas posible, las herramientas. pero muy posible, Raquel, que lo sanes y aquí se acabe. Yo le daré todas las herramientas que yo tengo, pero depende de ella si se quiere responsabilizar, ¿sabes? No solo depende de mí. Yo siempre les digo lo mismo a mis hijos, a los dos siempre les digo, hay una parte, no mires siempre que los demás te rechazan, mira en qué te rechazas tú, ¿vale? Mi hija se ha estado diciendo que ella era tonta durante un montón de años de su vida. Entonces yo le digo, ¿pero tú crees que eres tonta? O sea, yo no te quiero porque tú estudies más o menos, o tengas más capacidad, o seas médico o no. Yo te quiero siempre por lo que eres. Por Mi tu hija, esencia, tu mi luz, hija. tu energía. Entonces, claro, pero a nosotros no nos han educado así, claro. Raquel, la culpa y la autoexigencia son muy comunes. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando vivimos en estados internos? Bueno, la autoexigencia es control, es lo que te digo. Es control de resultado en la vida. O sea, tú te autoexiges porque quieres tener este resultado. No este, no, este. Entonces estás controlando la vida. Y la culpa es cuando precisamente ves que no tienes este resultado, entonces te culpas por no tenerlo, porque ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho yo mal para no tener ese resultado? Para no estar en paz. Con lo para que me he no- implicado, además, Con lo ¿no? que me Porque he hay una implicado, con lo implicación. que me he esforzado. Hay muchas cosas en la vida que no se tiene uno que esforzar. De verdad que yo siempre pido a las personas que se pregunten. A mí hay unas preguntas de Carl Jung que me impactaron mucho hace 5 años y ahí empezó realmente cuando empecé yo a indagar en mí, ¿no? O sea, y te las voy a leer porque las Sí. tengo aquí, no quiero que se me olvide ninguna. Compártelas aquí con toda Sí. nuestra comunidad, Raquel. ¿En qué parte de tu vida estás interpretando un papel cada día? Esta es muy importante, porque ahí, con esta pregunta, me di cuenta que yo interpretaba ser la mujer perfecta, la esposa perfecta, ¿vale? Que yo interpretaba ser la hija perfecta, la que siempre hace lo que papá y mamá quieren, que yo interpretaba ser la trabajadora perfecta, estar en un mundo de salvar a los demás, ¿vale? De tú vienes, yo te tengo que salvar, ¿sabes? Eso es un papel. Un rol. Un rol. Pero ¿sabes cuál Que es no es el nuestro. Bueno, O sea si es nuestro nuestro ese rol. o no, no lo sé. A lo mejor mi hermano, por ejemplo, no ha cogido ese rol. Si hubiera sido que yo lo he cogido de mi madre o de mi padre, que es muy posible, ¿eh? Vamos, es casi seguro. Pero mi hermano no lo ha cogido. ¿Por qué lo he cogido yo? Porque me interesaba cogerlo, porque hay un beneficio oculto.
porque identificándome con ese rol, yo creo que soy importante, porque en el fondo creo que no lo soy. Ganabas puntos. Ganaba puntos. Y te lo acabas haciendo tuyo sin ser eso. Exactamente. Entonces la pregunta después era, ¿qué pasaría si desapareciera ese papel? Y entonces yo empecé a pensar, ostras, si yo no soy la salvadora, yo no soy esposa perfecta, y soy, ¿sabes? Si yo no soy la madre perfecta, ni soy la hija perfecta, ¿yo quién soy? Y entonces, de verdad, o sea, es que me pegué igual un día entero llorando con esta pregunta. Es que son muy esas preguntas que estás haciendo, Raquel, son muy trascendentales y dolorosas a la vez. Y dolorosas. Pero Por lo son preguntas tanto, que nos deberíamos de hacer todos en un momento de nuestra vida, ¿eh? Porque esto es lo que te impulsa a cambiar. Si no, siempre estás igual. ¿Cuántas capas tenemos, Raquel, que no son nuestras? Que las adoptamos como nuestras, roles y papeles que no son para nada nuestros, que han sido heredados y están de forma además invisible, que no somos ni conscientes. Pues muchísimo. Tú te atreviste en un momento de tu vida a decir, ¿y si no soy esa madre? Pero también... ¿Ocurre algo? Pero también adquiridos, es lo que te estoy diciendo, depende de lo que tú hayas vivido en tu vida, en la tuya, en presente, o sea, en presente, en tu pasado, vas a adquirir eso. O sea, tú imagínate una niña que ha sufrido acoso, que ha sufrido de todo tipo de vejaciones, ¿vale? Que se siente una mierda, porque se siente una mierda, ¿qué necesita? Ser importante. ¿Y cómo puede ser importante esa persona? ¿No? Porque claro, una persona que yo con 15 años no podía estudiar, hice la FP, grado superior de peluquería y de estética, porque era incapaz de estudiar, porque mi sistema nervioso estaba tan desconectado que no podía. Entonces, ¿quién iba a ser yo en la vida, en el futuro proyectado? Tenía que hacerme un papel. Es decir, que mendigamos el amor constantemente. Constantemente, y esa fue mi manera. Cada uno la suya, esa fue mi manera, la de salvar a otros. Por eso te digo que buscamos aprobación, buscamos amor, ¿no? Buscamos también pertenecer como al clan, ¿no? Claro. Si no, como que no tiene sentido en nuestra vida. Claro, y no es así, tú has descubierto que no. Pero imagínate, que hay que quitar todo eso. Todo eso, hay que desidentificarte, ¿vale? Para poderte ver con compasión. Qué potente trabajo has hecho, Raquel. Sí, pero sobre muy todo... Muy duro, ¿eh? Sí, muy duro, muy duro. Te felicito, por esa valentía y esa Muy fuerza duro. interna que has sacado de ti y decir... Bueno, yo creo que me movía la ira, también te lo digo. La ira. Sí, la rabia interna. Pero bueno, me sacó del miedo y me sacó de la culpa y de la vergüenza, que son emociones que mucho más alejadas y mucho más de víctima, ¿sabes? Entonces, si la ira me sacó, pues ole por la ira. ¿No? Pero sobre todo ahora lo que digo es que imagínate la importancia de la compasión, porque en el momento que tú ves que todo eso es un disfraz, que todo eso no te lleva a ser auténtica, sino a ser simplemente un títere de la sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese miedo a quedarme sola, ese miedo al abandono, ¿vale?, que es lo que me había pasado durante toda la vida, ¿no? Desde que ver que mi madre se moría, yo iba a estar abandonada, ¿no? Desde el abuso, y cuando se me ocurrió decirlo, me abandonaron todos, ¿no? Porque eran otros tiempos, ¿eh? Hablo siempre que eran otros tiempos y se me trató muy mal encima, por decirlo, porque fui fuerte y lo dije, ¿eh? Que muchísimas mujeres se lo callan. Y lo somatizan. Hombre, eso por supuesto. Pero yo lo dije y se me tachó encima de no te lo puedes ni llegar a imaginar, ¿sabes? Qué duro. Ese dolor de querer morirme, una vez no, 1000. ¿Y sabes qué pasó? De tantas veces que me quise... Muchas noches oscuras entonces, Raquel, en tu vida. En mi vida, muchísimas. Para llegar a lo que eres hoy. Muchísimas noches oscuras. A mí me hace mucha gracia la gente que me dice qué fácil lo haces. Y digo, ¿fácil? Fácil lo hago ahora, ¿no? Porque he descubierto las marañas de la mente, ¿no? El juego. Y el juego de la vida, ¿no? Pero antes fácil, sí, claro, muy fácil. Ponte en mi piel. Ponte en mi piel. Y vívelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, tanto se me desconectó el cuerpo de la mente, tanto de todo ese sufrimiento que te he dicho, hasta incluso cuando nació mi hija, que tuve una úlcera de duodeno y caí muerta durante 2 minutos en el suelo. Wow. Muerta. ¿Fue una CM? Sí. Y ahí empezó mi cambio. ¿Qué percibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué
¿Qué viste? Pues si lo que puedes sentí, compartir, Raquel. Bueno, fue una metrorragia, me encontraba muy mal, eran las 2 de la mañana y me levanté y bueno, le dije a mi marido, me muero. Se lo dije eso y me caí redonda. Entonces yo lo que sentí fue que mi cuerpo se quedaba ahí, ¿no? Y que algo salía, no sé si mi mente salía como fuera. Y entonces yo veía el cuerpo y mi marido cogiéndome y llevándome hacia el baño, no sabía qué hacer, mi hija tenía 3 meses, estaba en la cuna, vi como una luz inmensa, como una paz brutal, brutal, y yo iba hacia esa luz, imagínate si estaba ahí, ¿no? Y mi hija estaba aquí. Y yendo hacia esa luz ya, porque ya me atrapaba, ¿no? Esa paz, porque es una paz, vamos, que si eso es lo que sienten, por ejemplo, los heroinómanos, no me extraña que se pinchen, ¿eh? Te lo digo de verdad. Entonces es como ir hacia ahí, ir hacia ahí, ir hacia ahí, ir hacia ahí, y de repente vi a mi hija, hice este gesto, vi a mi hija y dije, no puedo dejarla, no la voy a abandonar. Y entonces volví al cuerpo. Sentí como ¡bum! Tu cuerpo astral se entró otra vez dentro de tu cuerpo físico. Sí. Y sentías mucho amor, me imagino. Aparte de esa paz que dices, que el amor también estaba súper presente. Un amor que no lo puedes explicar con palabras, evidentemente. Es vacío. Para mí el amor es vacío. Tú cuando es una meditación y todo el mundo no es capaz de llegar a esa meditación, lo que sientes es vacío de todo. Uno Eso con es tu el amor. espíritu. Exactamente. Pero para mí Pero el qué espíritu lindo, ¿no? es Sentir vacío eso. también. Para mí el espíritu fue una manera bonita de llamar a un estado gaseoso, ¿no? A un estado subjetivo. Y se le llamó espíritu, no sé, porque ya en esa época los judíos lo llamaban así, cuando vino Jesús. Entonces se siguió manteniendo ese nombre como espíritu, pero para mí es el estado de vacío, porque los budistas lo dicen, es vacío, aku, vacío, acupuntura, encontrar el vacío, encontrar la manera de que tú entres en ese vacío, ¿vale? ¿Dónde está el todo? ¿Dónde está el todo? Y la fuente. Para mí eso es conciencia, eso es fuente, eso es todo. Pues qué experiencia, ¿no? Más reveladora. Sí. Y ahí pasé muchísimo miedo. Ya no has tenido más ECMs, ¿eh? No, pasé muchísimo miedo, mucho miedo durante 6-7 meses de que me volviera a pasar, dejar a mi hija. Era un momento que yo no había estudiado ni la mitad de cosas que he estudiado ahora. Ahora comprendo que la vida es así de frágil, ¿no? Que estamos todo el día pensando en la enfermedad y en el morir más longevos, ¿no? Pero en realidad la vida es así de volátil. Mucha fragilidad hay. Mucha fragilidad. Lo vivimos cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Lo que pasó, ¿no? ¿Quién somos realmente? Pues somos nada y todo. Igual que nuestro cuerpo. Nada y todo. Vivir el presente. Raquel, tú trabajas mucho con la respiración y la presencia, ¿consideras que son herramientas de transformación total? ¿Es así? Sí. ¿Cómo lo vives con los pacientes? Sí, trabajamos primero esa parte de beneficio oculto, que te digo, o sea, ¿qué beneficio oculto encuentras en esta situación? O sea, ¿qué beneficio tiene tu cerebro y qué espejo te hace la vida? Trabajo con esa parte de creencias, para licuar creencias y toda esa parte, pero luego eso hay que liberarlo del cuerpo, porque claro, el cuerpo tiene memoria. Para eso se hizo la acupuntura. Se ve muy simple, pero es muy profundo al mismo tiempo, Raquel. Claro, es muy profundo. Es muy simple el tema de la presencia y respiración. Pero dice, ¿y esto, Sana? Ahora te explico. Bueno, ahora te aquí explico Raquel cómo, porque no lo comparte. es muy interesante. Hay más maneras, no solo con la respiración, yo hago más cosas. Respiración y presencia. Sí, utilizas no, pero tú. más cosas también, ahora te explicaré más. Realmente nosotros cuando, para estar presentes necesitas tener una vibración interna para poder estar más en ese vacío. Entonces, se alcanza de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, con un ejercicio tú tensionas, hay ejercicios que tensionas la fascia, ¿vale? Que la fascia es el sistema nervioso, son los meridianos de acupuntura, ¿vale? Es que cuando yo entendí la medicina china, es que mi vida me cambió, pero es que yo la había estudiado, 10 años he estudiado y no la había comprendido.
¿Tú sabes qué es ir a acupuntores a que te pongan agujas y que nadie te explique qué es lo que está pasando en tu cuerpo? Vienen, te pinchan, mira, para quedarme embarazada, toma, pim, pam, como ir al médico y que te den una pastilla, es lo mismo, terapeuta holístico. No, perdona, dime, ¿qué me está pasando? ¿Qué emoción tiene mi cuerpo guardada? Claro. Para que yo la pueda trabajar en mi cuerpo, ¿o no? Si es culpa, si es vergüenza, que era lo que me pasaba a mí, pues la voy a trabajar. ¿Cómo la puedes trabajar? Con esa vibración que te decía. Nosotros somos células, todos somos, no sé exactamente si 3 billones de células, en la que pues hay como una electricidad y hay como unas se expanden, otras se encogen, se expanden, se encogen. Esta es la función de nuestras células, todas pegaditas, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hay esos impulsos de nuestros pensamientos o de nuestras emociones, van directamente y las mueven, ¿vale? Hay zonas que depende de dónde da la descarga, como te he dicho antes, genera esas hormonas, si hay un exceso de cortisol, por ejemplo, y esa electricidad no se complementa con el magnetismo del corazón, se queda estancado en una parte del cuerpo. Si da más, el corazón no puede y dice, pues oye, déjalo por ahí, déjalo como si viniera un paquetero, ¿no? Y tú tienes todo esto lleno y dices, no, déjalo por ahí, porque es que esto ya doy a donde doy, ¿sabes? Entonces, si te da ahí, si está ahí en los paquetes estancados, un estancamiento de chi, ¿vale? Que lo decimos en medicina china, tú tienes que desatascarlo, pero tú tienes que saber qué emoción es la que te está atascando ahí. Claro, sabemos que lo que regula es el campo energético que tenemos todos, ¿no? Tenemos un circuito energético en todo nuestro organismo y la aguja lo que hace es desencallar. Exacto, entonces la aguja desencalla, pero no es la clave. ¿Por qué? Porque tú sigues yendo al acupuntor toda tu vida, como ir al médico toda tu vida. Entonces, realmente sigues trabajando ¿con qué? Con el síntoma, no con la causa. Claro. ¿Sabes? O sea, es lo mismo, porque no se ha comprendido bien la acupuntura. No se ha comprendido bien. Entonces, cuando tú trabajas y dices, mira, no, es que esta parte del cuerpo corresponde, me lo invento, ¿no? Por ejemplo, esta parte del cuerpo que estoy trabajando corresponde al miedo. Los riñones, todo aparato genitourinario corresponde al miedo. Vamos a trabajar el miedo en el cuerpo. Vamos a reconocer cómo sientes tú el miedo, porque como lo sientes tú no es igual que como lo siento yo, no. ¿Vale? O sea, tu cuerpo se tensa de una manera y el mío se tensa de otra con el miedo. Bueno, hay algunos aspectos comunes, ¿no? La mandíbula, el cuello rígido, los hombros levantados, ¿vale? Eso es como general, pero luego hay particularidades. Entonces, si tú trabajas con eso y el miedo, claro, es que luego empieza lo contrario. Lo contrario es, cuando ya el cuerpo ha creado unos pensamientos inconscientes, esto dijéramos que es lo que había descubierto la ciencia, pero ahora lo que dice Gabor Maté o Joe Dispenza, que son profesores míos, es lo contrario. Es que tú ya ni piensas, no piensas nada, pero tu cuerpo ve una situación que le provoca insegura, por ejemplo, que te cuestionen, estás trabajando y viene una persona y te cuestiona algo, ¿vale? Situación insegura, el cuerpo lo siente, te impacta en el cuerpo. Y luego viene el pensamiento, o sea, lo contrario, ¿vale? O sea, ¿qué estamos haciendo si solo trabajamos la emoción en el cuerpo? No, perdona, es que tenemos que trabajar el cuerpo para trabajar esa emoción y ese pensamiento, ¿vale? O sea, yo tengo claro que, como decía María Magdalena en su evangelio, que me alucinó, por supuesto fuera de la iglesia, este evangelio, como los 33 que hay, decía, nosotros somos ántropo. Ántropo es mitad cuerpo, mitad espíritu. Y el puente entre uno y otro es la mente. O sea, a través de la mente podemos sanar el cuerpo, porque tiene una capacidad de regeneración brutal, pero a través de la mente. Si tú vas al acupuntor o vas al médico y no trabajas la mente, no estamos haciendo nada, o al revés. O queda trabajas incompleto la mente, el trabajo. claro, Queda o trabajas incompleto. la mente y no trabajas el cuerpo. Lo mismo, porque hay que hacerlo en completo. Raquel, no sé si podríamos hacer algún ejercicio para entrar más en conexión con este cuerpo que nos habita a nivel mental y emocional. ¿Es posible? Sí. ¿Hacer algún ejercicio? Bueno,
hay muchas maneras, como te he dicho, de regular el sistema nervioso en un momento. Claro, aquí tenemos un minuto. O dos si quieres también, ¿eh? También. Pero a través de la respiración podemos decirle a nuestro cerebro que estamos seguros, ¿vale? Cuando estamos inseguros respiramos muy lento, o sea, respiramos muy rápido, pero nariz o boca es como si nos quisiéramos echar a correr, ¿vale? Porque estamos en tensión, estamos pensando en el futuro. Entonces es como decirle a tu cuerpo que estamos seguros, ¿vale? Entonces podemos coger aire. Sin música, sin nada, ¿se hace esto, Raquel? Sí. Hay que hacerlo se puede hacer sin música. Es que a en mí presencia. a mí cada vez más me gusta. Mi marido me dice que soy una rancia porque bajamos todo el camino sin música, sin nada. Necesito silencio. 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 Porque así puedo conectar más conmigo, ¿vale? Es lo que hacían los lamas, ¿no? Pues, Los lamas vamos se van, a hacerlo, ¿no? Sí. Abrimos las palmas de las manos, ¿no? No hace falta. ¿Tampoco? No. ¿Sabes por qué? Porque quiero que sea algo práctico que todo el mundo pueda hacer en cualquier momento del y día. haciendo lo que esté haciendo. Incluso si vamos en el tren o en un avión. Nadie lo va a ver, ¿vale? Es cojo aire en 5, apnea 5, suelto 5, apnea 5. Cojo aire 5, apnea 5, suelto aire en 5, apnea en 5. Puedo estar así 2 minutos y luego observar y decir 5 cosas que veo, esté donde esté. Un cuadro, una cámara, una pantalla, un vaso, las nombro. 5 cosas que escucho. Y dices, pues una persona, el ruido del móvil, mi ruido de aquí, de lo que sea. 2 cosas que huelo. Pues huele el perfume de la ropa, y una cosa que saboreo, que es lo último que he comido. Lo recuerdo. Lo saboreo. No pasa por la mente, pasa por el cuerpo. Siempre tiene que pasar por el cuerpo. Para estar presente, recuerda que la mente nunca está presente. El único que siempre está presente es el cuerpo. Tienes que volver al cuerpo. Entonces, cuando en una situación estés donde estés, lo puedes hacer, ¿no? Para volver a estar presente. 2 minutos te cuesta. Puedes ir al baño, hacerlo en el baño, puedes estar aquí, estar trabajando, ir haciéndolo. Vuelvo a mi cuerpo. La verdad es que calma mucho, ¿eh? Sí. En un minuto, como has dicho tú, nos hemos quedado aquí en estado alfa total. Calma muchísimo y te devuelve al presente. Estas apneas de 5-5, wow. Sí, es una respiración en cuadrado, pero sobre todo el traer al presente, ¿no? O sea, el miro 5 cosas, las nombro, escucho 5 cosas, o 4 las que vea, pero es volver a través de los sentidos, porque nuestro sistema nervioso funciona, son nuestros sentidos, ¿vale? Son la capacidad que tenemos a través de los sentidos de sentir en nuestro cuerpo, ¿no? Y de sentir o seguridad o inseguridad. Y la clave es intentar sentirnos seguros constantemente. Siempre. Y eso no te lo da el control, No. porque el control es miedo. Es ¿Vale? soltar de una vez por todas. Que ya nos toca, ¿eh? Llevamos ya nos muchos toca. años trabajando, Ya nos Raquel, toca. en estos aspectos. Raquel, ¿tú tratas todo tipo de enfermedades en tu consulta, tanto presencial en Huesca como online, al mundo entero? Online lo que trabajo son las creencias. Creencias ¿vale? limitantes. Creencias limitantes especialmente, trabajo situaciones, ¿vale? Personas que ya llevan mucho tiempo en el mundo de la espiritualidad y lo que te decía, en el mundo del New Age, y de repente dicen, joder, es que sigo, o sea, con lo que yo sé de todo esto, y le mandan un mensaje a mi novia y me cabreo que te cagas, porque digo, pero ¿por qué le mandan mensajes a...? ¿sabes? Entonces, perdona, es que tú ves eso como una situación insegura para ti. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de valorarte, ¿vale? Entonces ahí entramos. Eso es lo que hago 1 a 1. Todo lo que son las creencias y trabajar las situaciones para poder tener compasión contigo, entenderte, porque el ego intenta inhibir lo que sientes. Intenta taparlo, ¿vale? Total. Constantemente. Entonces, yo te ayudo a que lo veas,
¿vale? Pero cuando lo veas, no para maltratarte ni para sentir culpa, al contrario, para sentir compasión. Autoconocerte. Y compasión, y decir, ostras, claro, ¿no? Entonces te abrazas, eso es abrazar tu sombra, ¿vale? Eso lo hago en las sesiones 1 a 1 y luego en la terapia, en el centro de terapias, trabajo la terapia, o sea, puro y duro trabajo con energía, porque al final pues el biomagnetismo es energía, positivo y negativo, la reflexología, la acupuntura, todo es esto. La conciencia encarnada. Exactamente. Que es lo que como lo defines claro, tú. Y que luego al final todo esto lo llevo pues a retiros, en mi podcast. ¿Haces retiros también? Sí, bueno, he hecho solo 2 de momento. ¿Pero vas a hacer más este 2026? Haré más, pero es curioso porque la gente tiene mucho miedo, o sea, tiene mucho miedo a vivir esto. A sentir. A sentir, la gente A tiene sentir, miedo a a sentir. ¿Pero por qué? Porque vive desconectada de su cuerpo. ¿Qué miedo hay en sentir? Claro, muchísimo, tienes muchísimo totalmente miedo. razón. Y entonces tú no puedes disfrutar, es imposible que disfrutes de la vida si tienes miedo a sufrir. Porque es que es imposible, o sea, mucha gente viene a mi consulta porque me dice, jolín, Raquel, es que no puedo disfrutar, tengo una vida que más o menos está bien, oye, mis hijos están bien, todo está bien, estoy económicamente bien, ¿por qué siento este vacío interior de no disfrutar de nada? Pues no disfrutar de nada porque estás desconectada, porque si lo que intentas es no sufrir, no vas a poder disfrutar, porque es la polaridad opuesta y nosotros somos opuestos. El sentir lo que ocurre, eso como es un terreno que no controlas, ahí está el miedo, Raquel. Claro. Pero vamos a ese sentir, a ver qué pasa. Tampoco es tan grave. Qué Y cada día un poquito, tampoco hay que hacerlo todo de golpe. Hay que traspasar ese cambio, esos miedos. sino de un proceso Claro. paulatinamente. No, y yo lo que enseño en el retiro es a sentir el miedo, a sentirlo, a vivirlo, porque una vez que lo traspasas 3 veces, no es que lo enfrentes, no tienes que enfrentar nada, tienes que cogerle de la mano. Yo recuerdo que este verano que fuimos a un aguapar con mi hijo que tiene 5 años, me decía, mamá, es que tengo muchísimo miedo de tirarme por este tobogán, y habían unos chicos detrás, ¿no? Unos chicos detrás, y yo decía, miedo yo también tengo. Le digo, ¿qué te piensas? ¿Que no tengo miedo? Yo tengo miedo de tirarme aquí si te pasa algo y si te desnucas y si no sé qué, ¿no? Digo, pero yo cojo de la mano al miedo y nos tiramos juntos. Así que nos vamos a tirar tú, mi miedo, tu miedo y yo. Nos vamos a tirar. Y los de atrás estaban alucinados, ¿no? Porque es eso, es como... vamos a atravesarlo, vamos a sentir. Yo quiero sentir la vida, yo estoy más viva que nunca. Hay que arriesgarse. Yo estoy más viva que nunca, sintiendo. Más viva, disfruto de cosas tan pequeñas como un amanecer, como el estar en la cama con mi marido por la mañana 5 minutos y decir, ¡ay, qué pasada! ¿No? De vida. O sea, y de oler a mi hijo, ¡ah! ¿Cómo huele a una bebé? ¿No? Son cosas que me lo da el atravesar el sufrimiento, ¿no? Si no lo hubiera atravesado, hubiera seguido igual. Entonces, lo que hacemos en el retiro es esto, enseñarles, es un retiro, pero es una formación, pura retiro, y dura. Formación. Sí, sí. ¿En la naturaleza lo hacéis, Lo Raquel? hacemos en la naturaleza. Porque, ¿En la parte claro, de Huesca? Sí, en Huesca. Que allí te sobra. Allí naturaleza. A doquier. Sí, porque al final también entras más en coherencia, ¿no? Puedes estar más presente en la naturaleza porque la naturaleza es vida, vida coherente. Es nuestra hermana. Claro, es vida coherente, ella tiene un pulso, una vibración constante. Y está viva además. Claro, entonces nosotros que estamos desconectados tenemos que volvernos a conectarnos, es más fácil conectarnos con la naturaleza, mucho más fácil. Y trabajamos creencias, por supuesto, vamos a trabajar esa parte mental. Trabajamos también toda la parte del sistema nervioso con diferentes técnicas, no solo con la respiración, la himnorrespiración consciente que hago yo. Te llevo al máximo, te llevo al punto de un miedo atroz para que puedas luego disfrutar de ese vacío, ¿vale? De diferentes maneras, no solo con la respiración, sino con un método que se llama TRI, también con ejercicio, con entrenamiento zen, de muchas maneras para que tengas recursos, para que no digas, no, esto un solo reset voy a a nuestro esto. cuerpo, un reset a nuestro cuerpo que es necesario. Sí, Raquel, le dice pero que tienes... con continuidad, porque al final lo que falta en muchos retiros, que yo he ido a... ni te cuento, A muchos. ¿vale? Ni te cuento, lo que falta es acompañamiento. O sea, tú vienes A aquí, posterior. haces y ¿qué? No,
yo vengo aquí y yo te acompaño después. ¿Por qué? Te acompaño yo, te acompañan mis staff. ¿Por qué? Porque necesitas traspasar la pereza. ¿Sabes qué es la pereza? La práctica, o sea, la vida es práctica. O sea, no, yo siempre lo digo, al final la respiración es práctica, liberar traumas del cuerpo es práctica, todos los días tienes que practicar, 10 minutos, 15, 20, 25, lo que puedas, pero todos los días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que existe la pereza, y la pereza no es más que un miedo encubierto, ¿no? De, como tengo miedo a sentir esa paz que nunca he tenido, ¿sabes? Y como no la conozco, pues oye, mira, ahora me escudo en que mañana lo hago, ahora luego me escudo en que tengo muchas cosas que hacer y no puedo. Mientras te sigas postergando... No puedo, es una palabra ¿sabes? que lo utilizamos Pero mucho. es miedo, ¿eh? Claro. O sea, mientras te sigas postergando, nunca vas a conocerte y amarte, que es fundamental. Autoconocerte y amarte. Raquel, así puedes atender a personas de fuera de España a nivel online y también de España, por supuesto. En español. En español. Y lo haces también de forma presencial en tu centro Sí. que tienes en Huesca y luego tienes también los retiros. Tenemos aquí tus páginas web, raquelsanz.com y izumispa.com. Ahí está toda la información, aparte de tu Instagram también y tu YouTube, que lo vamos a incluir aquí en la pantalla abajo. Raquel, estaría más rato contigo hablando, pero se nos ha agotado el tiempo. Muy interesante tu charla, en lo que has llegado a aportar hoy aquí esta mañana en la televisión, y te sigo, no sé, dando mucha energía y luz para que sigas abriendo más corazones y habitándonos más en nuestro cuerpo. Habitándonos en el cuerpo. ¿Eh? El corazón está abierto, está esperando. La conciencia no se piensa, sino que se encarna, Así dices es. tú, encarna. Raquel, así que vamos a hacerlo así. Muy bien. Gracias, Raquel, por tu presencia en Nueva Humanidad y nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias por tu Gracias. tiempo y por tu sabiduría. Gracias. Amigos, aquí lo dejamos, os enviamos un fuerte abrazo, que tengáis una semana fantástica y nos vemos en la siguiente entrega. Dale like al vídeo y compartirlo a cuantas personas mejor. Adiós.